Vamos a entrar en materia legal porque Suki Yard, le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un inquilino que vive en mi propiedad, que está alquilado en mi propiedad? Oye, y no me quiere pagar, está moroso, Suki. ¡Qué lío! Buen día, Suki Bella. Me está chifiando, se hace el loco. ¿Cómo estás, Suki? ¿Cómo Bienvenida. estás? Extrañándolo. Buenos días, saludos. Eddie, Nati, Rosetta, Roby, saludos a todos los Hello Lovers. Hoy estamos de manera virtual. Saludos del Sistema Penal Acusatorio en el distrito de San Miguelito. Hoy nos toca defender derechos. Ok. Muy importante. Okay. Muy bien. Suki. Bueno, breve, importante. Hay varios escenarios que tenemos porque en materia de alquileres o contrato de arrendamiento, es importante mencionar, por ejemplo, si tenemos un contrato de arrendamiento en materia comercial, definitivamente que no lo vamos a traspolar o a llevar de la misma manera que un contrato de arrendamiento de alquiler de una propiedad. Si hay contrato, porque es importante mencionar que si no hay contrato, el dueño de la propiedad puede establecer un proceso que se le conoce como lanzamiento por intruso. Este lanzamiento por intruso solamente puede hacerse a través de las respectivas casas de paz. Suki, ¿cuántos meses acumulados debe tener ese inquilino para que el propietario diga... Para desalojar su propiedad. Bueno, si tienen un contrato de trabajo en donde se estableció debidamente cuáles son los días de pago, las cláusulas y obligaciones, las consecuencias ante la falta de pago, nosotros hemos redactado contrato de trabajo en donde se le puede decir que si a los 30 días, o sea, si tiene una mensualidad atrasada, yo voy a agradecer como propietaria del hogar, por ejemplo, de la vivienda, que usted desaloje la propiedad. Hay contratos que de repente son un poco más flexibles y permiten que la persona pueda tener hasta 3 meses, recordando siempre que el inquilino siempre debe dar un depósito para poder alquilar. Claro. Entonces, por lo general, los dueños toman este depósito como parte de una garantía. Pero de 3 meses máximo no es recomendable, porque si no te pudo pagar en 3 meses, imagínense 5 o 4 meses va a ser mucho más complicado. La figura esa de descuento directo en este caso no aplica, porque es como algo un poco más informal. Esto no es una casa o un apartamento que sacas un préstamo con un banco. Esto es algo voluntario. Exacto, lo que pasa es que es una relación privada que se da entre dos particulares o un particular y una sociedad anónima. Entonces, por lo general, muy difícilmente se va a establecer esta figura de un descuento directo. A la hora de alquilar, lo que hacen en estos momentos la mayoría de los arrendadores es pedir, por ejemplo, carta de referencia bancaria, carta de trabajo, para constatar que la persona evidentemente tiene un ingreso y que puede hacer los respectivos pagos del contrato de arrendamiento para poder cumplir. Claro. Otras cosas importantes, hay algunos mecanismos que le llamo yo como mecanismo de coerción que pueden utilizar las personas que arriendan, como por ejemplo, por ley en Panamá, el que paga el consumo del agua es el dueño del bien o de la propiedad. Hay algunos dueños de propiedades que lo que suelen es mandar a desconectar el suministro del agua para que la persona al final pues tenga o se vea obligado a salir, entre otras medidas que se toman para poder desalojar el inmueble. Ok, Suki, tenemos una llamada Hello Lover con consulta, vamos a escucharle. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, felices de escucharte. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mire, yo tuve una situación similar del primer ejemplo que ella mencionó, la licenciada, donde tenía un inquilino, no había contrato, pero yo llamé a la casa de paz y me dijeron que ese procedimiento que usted explica, que eso no lo realizan ellos. Quería saber, por favor, si pudiera explicar a detalle cómo se podría expulsar a un inquilino como intruso sin contrato por medio de una casa de paz. Porque a mí me dijeron que no se podía y gracias a Dios se fue por su propia voluntad el señor. Pero yo me quedé con la pregunta, ¿qué hago después? Porque puede ser que pase de nuevo. No, gracias a la Hello Lover, la competencia para este tipo de proceso la tienen las casas de paz. Quiero creer que la persona que le contestó tenía un desconocimiento de lo que establece el procedimiento administrativo, pero ante la falta de un contrato usted puede establecer debidamente
esta demanda de desalojo por intruso o lanzamiento por intruso, que sigue siendo competencia de los juzgados de paz. Usted no va a ir a un ministerio público a denunciar a una persona porque no le ha pagado el canon de arrendamiento. Eso no es un delito penal. Tampoco puede ir a una alcaldía, que son las autoridades locales, y que ellos no van a ventilar este tipo de escenarios. La autoridad competente para resolver este tipo de procesos son las casas de paz. Y esto taxativamente para toda relación de alquiler en donde no exista un contrato de arrendamiento. Quien le dio la información errada y lastimosamente fue la persona que le habló desde la casa de paz. ¿Suki, hay algún tipo de consideración cuando en esa casa o apartamento hay niños o adultos mayores? Principalmente cuando hay menores de edad, por lo general, por ejemplo, en esta figura del lanzamiento por intruso, lo que va a hacer el juez es tratar de mediar para poder proteger que hay niños. Sin embargo, la responsabilidad o la obligación de buscar y proveerle un hogar a esos menores de edad cae totalmente hacia sus padres, porque yo como dueña de un bien, de una propiedad, yo tengo el derecho, es una garantía constitucional que tengo al derecho de mi propiedad y no puede ir, o ese derecho que yo tengo no puede ser violentado porque mi arrendatario no me paga y tiene niños. Entonces, siempre va a haber un tema de poder tratar de manejar el escenario por la protección de los menores, pero al final los van a desalojar. Y también es un tema delicado si hay enfermos, ¿verdad, Eddie? Claro. Si es encamado y demás. Pero, Suki, hay personas que se aprovechan de esa situación para hacerse... Así es. Así, despiste, Así ¿sí? es. Y entonces... Así es. Eso pasa mucho en nuestro país. Las personas tienden a poner el derecho que tienen por encima que pudiera tener el derecho el propietario del bien y tratan de tomar ventaja de este tipo de escenario. Pero reitero, al final les va a costar un poquito a los dueños de las propiedades, no voy a decir mentira, le va a costar un poquito, va a ser más engorroso, un poco más lento el procedimiento, pero al final usted va a poder exigir que esta persona salga de la propiedad porque el bien es suyo. Suki. Caso contrario, sí. Ok, lo quiero sacar de mi propiedad. Sin embargo, se va sin pagarme la deuda. ¿O tiene que pagarla? Al final las personas pueden exigir un proceso ya netamente dependiendo del monto, la cuantía, una demanda en la que usted puede cobrar o exigir el pago, el cumplimiento de lo que se le debe. Pero sí nos encontraríamos en un proceso ordinario ante los juzgados civiles, un proceso ejecutivo como se le conoce de cobro por el cumplimiento del pago que usted le debe. Pero esa deuda usted la puede cobrar, pero sí entraría en otro proceso, ¿no? Y siempre va a depender del monto, de la cuantía. Usted no se va a ir a cobrar $500 de arrendamiento ante una vía civil porque no es la instancia, por el monto que tiene, por la cuantía. Entiendo. Tenemos a otro Hello Lover en línea ¿Hay con su llamadas? consultita. Vamos a ver. Hello. Buenos días. Buen día. ¿Le Buenos escuchamos? días. Buenos días. Buen día. Coméntenos, por favor, Sí. le escuchamos. Bueno, aquí no estoy hablando como un inquilino moroso, sino yo soy inquilina. Ajá. Yo soy inquilina y tengo 3 años de estar viviendo en una vivienda. Nunca he fallado en un pago. He sido una inquilina que paga hasta adelantado. Ok. Entonces me hicieron 2 años de contrato, pero fue un contrato como privado, no fue con el MIDI. El contrato se terminó y después la persona me hizo un contrato de 6 meses con el MIDI y ahora la persona me dice que el contrato se termina el 30 de noviembre. ¿Qué derechos tengo yo como inquilina para que esa persona tenga un poquito de consideración si yo no consigo una vivienda que yo pueda pagar en ese tiempo que me están dando? Claro, claro. Gracias por tu pregunta, Suki. Gracias Suki, a la persona va a salir, pero no tiene dónde ir. Ok. Y se ha Esto es portado bien en importante todo mencionar. momento. Todo. Ha sido puntual. Ok.
Esto es importante mencionarlo. Aquí lo que yo recomiendo es la total conciliación con el dueño de la propiedad, que le pida de forma voluntaria que le extienda no el periodo de alquiler, aclaro, sino que le permita un periodo más para poder encontrar un bien. Los contratos de arrendamiento tienen que tener un tiempo estipulado por escrito, que si yo deseo que tú salgas de mi bien, yo te voy a dar 30 días, por ejemplo, te voy a notificar 30 días antes para que tú puedas encontrar otro lugar. Aquí sí debo de reconocer que queda fijamente entre la relación que puedan tener los dos, es decir, el que está arrendado y el dueño de la propiedad, que lleguen a un acuerdo y que él le permita quedarse un tiempo más, que no creo que se lo vaya a extender a más de 2 meses, entendiendo que no consigue un lugar. Eso es importante que lo puedan pactar entre ellos, porque no va a haber una autoridad, no va a haber un proceso que obligue al dueño de la propiedad a concederle más tiempo, Claro. ¿no? Así que por lo general, lo que yo sí recomiendo es que se pongan de acuerdo y que el dueño de la propiedad pues le permita estar un tiempo más dentro del bien. Y sobre todo, si fue tan responsable la persona y cumplió con su compromiso de pagar a tiempo y todo, ser condescendiente, y sobre todo en pandemia vimos muchos casos de esto, que los inquilinos decían, me quedé sin trabajo, ¿cómo hago? Y mucha gente hizo arreglos de pago y le bajaban la mensualidad y todo lo demás. Pero bueno, somos humanos Rosetta, ante todo, así que si la persona, tú sabes, ¿no? Tiene Suki, ya su buen la manejo, última para terminar. Rosetta, uno no puede entrar a ese apartamento o casa y sacarle los muebles al que debe. al que te debe. No, lo que puedes hacer, lo que Cortarle el agua. sí hacen algunas, lo que sí hacen algunas personas es retener bienes, muebles, si es un contrato de arrendamiento comercial, la maquinaria lo retienen para poder hacer efectivo o poder tener de este lado hasta que no me pagues, yo no te devuelvo. En materia de propiedades, ahí sí habría que hilar con mucho cuidado, porque recordemos que sí, la propiedad es mía, pero lo que está dentro es del inquilino. Entonces, ahí habría que tener un poquito de cuidado. Y solamente para aclararle lo que comentaba Rosetta, en pandemia hubo regulación especial por parte del Ministerio de Vivienda para proteger a las personas. Ya, por lo general, esa normativa cambió, se modificó y bueno, prácticamente hemos vuelto entonces a la normalidad. Bueno, Suki, Gracias, muchísimas Suki. gracias por tus conocimientos. Antes que te vayas, Suki, ¿cuál es tu pan favorito? Yo no como pan. ¿Cómo? No. Tú no sabes de lo que te estás perdiendo, no. Pero cuando comías pan, ¿cuál era tu favorito? ¿Cuál era tu Comía preferencia? pan. Cuando comía pan, me encantaba la flauta. Ok, dale, está bien, mamita. Te voy a hacer comer Ella sándwich no cuando come vengas pan. acá. Ella no sabe lo que es la delicia de comerse un pan ¿Cómo con mantequilla. puedes chifiar el pan No de tu como vida? No, Porque engorda, Suki. Ok, ¿no te gusta o porque estás en una dieta? Porque engorda, porque Ok. engorda. Ay. Ok, Pero bueno, ok. mi amor, muchísimas gracias, abogada y docente Suki Yard. Ya ahí aparecieron sus números de